pantalla. Voy a hacer pequeñitos a ustedes. Ok. Acuérdense de tener, por favor, los micrófonos apagaditos. Y vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poquito acerca del hipotálamo, qué es lo que hace, dónde está, cómo está estructurado, y también pues de las conexiones que este tiene y por qué es tan importante verlo en la parte de neurociencias. ¿Qué es el hipotálamo? Y ahí lo vamos a poner en el puntero láser. El hipotálamo, fíjese que es realmente una estructura bastante pequeña que se encuentra ubicada dentro o en la parte más profunda del sistema nervioso central, para ser más específicos, dentro de nuestro encéfalo. Pero, ¿por qué un sitio tan pequeño es tan importante? Porque es esencial para la vida, puesto que esta pequeña parte es la que va a ejercer el control tanto del sistema autónomo, o sea, de toda la parte automática de nuestro cuerpo, como también de nuestro sistema endocrino. Imagínense ustedes la importancia capital que tiene para nuestra vida esta pequeña parte del sistema nervioso. Por eso, si ustedes se fijan, controlando el sistema autónomo y el endocrino, pues por supuesto está controlando también toda la parte de la homeostasis corporal que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde lo podemos ubicar? Fíjense que anatómicamente podemos decir que el hipotálamo es la región o es la parte o es el área del diencéfalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. O sea, es el sitio que está reflejado ahí, miren, donde está ese círculo rojo. Como ustedes pueden observar, esta región en particular se sitúa por debajo del tálamo y forma el suelo y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo. Entonces, ahí, en donde está esa rodita roja, ahí es el hipotálamo. Por delante del hipotálamo también vamos a tener un área particular que por razones funcionales, más no anatómicas, suele incluirse dentro de él. O sea, cuando hablamos de hipotálamo, hablamos incluso de esta área que ahí yo se les he dejado en un cuadrito también rojito, ¿verdad? Y que se denomina área preóptica. ¿Por qué? Porque funcionalmente está asociada a todo lo que el hipotálamo hace. Además, esta área, como ustedes pueden observar, se extiende hacia adelante del quiasma óptico y llega hasta la lámina terminal y hasta la comisura anterior. Ahí ustedes lo pueden observar en el recuadrito que les he puesto yo, donde está esta área preóptica. Y que, como les digo, anatómicamente no pertenece al hipotálamo, pero funcionalmente se asocia a él. Cuando se observa desde abajo, como ustedes pueden ver ahí, el hipotálamo se ve relacionado con las siguientes estructuras de adelante hacia atrás. En primer lugar, pues, con el quiasma óptico, ¿ya? Con el tuber cinerio, por supuesto, con el infundíbulo, que ahí está, y con los cuerpos mamilares. Entonces, toda esta área de acá, miren, está relacionada con nuestra región hipotalámica. Ahora, al hipotálamo, el hipotálamo, con propósitos descriptivos o para poder comprenderlo mejor, lo compartimentalizamos. De hecho, podemos dividir a sus núcleos, como ustedes pueden observar acá, podemos dividir a sus núcleos en un plano imaginario, un plano parasagital. Entonces, dividimos al hipotálamo
si le tiramos un plano sagital en una zona medial y en una zona lateral. Y dentro de esa zona medial y dentro de esa zona lateral, ahí le podemos describir una serie de núcleos a los cuales vamos a llamar núcleos hipotalámicos. Hay algunos de estos núcleos que se repiten, o sea, son núcleos que podemos ver tanto en la zona medial como en la zona lateral, y son los que yo he puesto ahí, se los he dejado como punteaditos con un asterisco. Entonces, en la zona medial, ¿qué núcleos vamos a ver o cuáles núcleos vamos a tener? Ahí tenemos al núcleo preóptico, al núcleo anterior, al núcleo supraquiasmático, al núcleo paraventricular, al dorso medial, al ventromedial, al infundibular y al núcleo posterior. Y si ustedes se fijan, ahí hay dos punteaditos, el preóptico y el supraquiasmático, que lo podemos o los vamos a ver también a nivel de la zona lateral. En la zona lateral, ¿cuáles vamos a ver? El preóptico, supraquiasmático, el supraóptico, el lateral, el túbero mamilar y el núcleo tuberal lateral. Vuelvo a repetir, y como lo encuentran ustedes ahí en la presentación, algunos de estos núcleos, como el preóptico y el supraquiasmático y el mamilar, que no lo había, no le había puesto asterisco, estos se pueden, o de hecho se superponen en ambas zonas. Ahora, ¿por qué es importante esta división en el hipotálamo? ¿Por qué es importante definir cada uno de estos núcleos? Porque cada uno de estos núcleos, como vamos a ver más adelante, y como ustedes lo van a ver también cuando lean el capítulo correspondiente, tiene funciones especiales. Aquí podemos ver, miren, ambas zonas, la zona medial arriba y la zona lateral abajo, y ustedes pueden observar cómo están distribuidos los núcleos en cada una de ellas. Si hacemos un corte coronal, ya, ahí podemos observar, miren, acá estamos viendo todos estos, algunos de los núcleos hipotalámicos que nosotros ya estábamos describiendo o ya habíamos mencionado anteriormente. Acuérdense que este es un corte coronal. Entonces, ¿cómo se veían estos núcleos? Se ven tal y cual ustedes los están observando aquí. Miren, aquí los tenemos, todos ellos, o la mayoría de los cuales hemos estado hablando. Ahora, ¿qué hace el hipotálamo? ¿Por qué es tan importante? Pues ya lo mencionamos al principio. Acordémonos que este es el que controla tanto el sistema nervioso autónomo como el sistema endocrino. Por eso es que el hipotálamo va a recibir información del resto del cuerpo a través de tres tipos importantes de conexiones. La primera de ellas es a través de conexiones nerviosas, o sea, a través de tractos, a través de fibras. En segundo lugar, lo hace también a través del torrente sanguíneo, o sea, se conecta con diferentes partes del cuerpo a través de la circulación. Y también lo hace, esto es lo último que se sabe, que lo hace también a través de la circulación del líquido cefalorraquídeo. En estos casos, ¿verdad? Vamos a ver que las neuronas de los núcleos hipotalámicos van a responder y van a ejercer su control a través de todas estas rutas que hemos mencionado. O sea, lo pueden hacer, vuelvo a repetir, a través de tractos, a través de fibras, lo pueden hacer a través de la sangre, lo pueden hacer a través del líquido cefalorraquídeo. Podemos decir entonces que el hipotálamo recibe muchas fibras aferentes procedentes de diferentes vísceras, procedentes de la mucosa olfatoria, procedentes de la corteza cerebral y del sistema límbico, pero también envía numerosas eferencias. ¿Cuáles van a ser entonces las conexiones que tiene el hipotálamo? Estas podemos comenzar diciendo que son numerosas y que son bien complejas, pero sus principales vías van a ser las siguientes. Fíjense que tiene aferencias tanto somáticas y viscerales, ya lo decíamos, ¿verdad? Y estas aferencias, ¿por dónde entran? Formación reticular, por el menisco espinal, etcétera, etcétera. Tiene también aferencias visuales a través de las fibras del nervio olfatorio. Tiene también aferencias a través de fibras córtico-hipotalámicas, hipocampo-hipotalámicas,
amígdalo hipotalámicas, tálamo hipotalámicas y fibras tegmentales. Entonces, todas estas conexiones, ¿verdad?, que son bastante complejas, son las principales vías mediante las cuales el hipotálamo recibe y envía información. Ahora, las conexiones eferentes del hipotálamo también son bien numerosas. Igual que las aferencias que vimos, son complejas. Aquí vamos a hablar nada más, o aquí les voy a mencionar yo las 4 principales. En cuanto a eferencias, tenemos fibras que descienden hacia el tallo cerebral. Estas, miren, estas son las aferencias, ¿ven? Aquí tenemos las aferencias, pero ¿cuáles son las eferencias? Estas, miren, fibras que descienden hacia el tallo cerebral y la médula espinal. A nivel del fascículo, estas últimas son estas que vemos acá, ¿ven?, a nivel del fascículo mamilotalámico, a nivel del fascículo mamilotegmental y a nivel de múltiples vías nerviosas que se van hacia nuestro sistema límbico. Entonces, todas esas son eferencias que tiene el hipotálamo. Estas de acá, miren, son las aferencias que el hipotálamo tiene. Ahora, hay que hacer notar que hay ciertas conexiones del hipotálamo que son bien estudiadas. Por ejemplo, las conexiones del hipotálamo con la hipófisis cerebral. El hipotálamo está conectado con la hipófisis mediante 2 vías. Vías nerviosas y vasos sanguíneos. Las vías nerviosas, ¿de dónde a dónde van? Estas tienen un trayecto que va desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Estas son las vías nerviosas. En cambio, la vía sanguínea, esta se da a través de los vasos sanguíneos portales largos y cortos que conectan sinusoides que están ubicados en la eminencia media y en el infundíbulo con plexos capilares que se conectan con el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, con la hipófisis, el hipotálamo se comunica a través de vías nerviosas y a través de vías vasculares, o sea, vías o vasos sanguíneos. Así pues tenemos el llamado fascículo hipotálamo hipofisiario, que es el que ustedes pueden observar acá. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos que las hormonas vasopresina y oxitocina que se sintetizan en las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular pasan a lo largo de los axones junto a unas proteínas que los transportan, que se llaman proteínas de transporte, llamadas neurofisinas, para luego liberarse en los axones terminales y pasar al torrente sanguíneo. El núcleo supraóptico aquí actúa también como un osmoreceptor. Por eso es bien importante que ustedes me vayan leyendo después todo esto ahí en su libro para que ustedes vean que cada uno de los núcleos, como también se los decía a la hora de describirlos, tienen su hormona o tienen su área en donde ellos están incidiendo. O sea, ¿qué es lo que hacen? En el caso de estas hormonas, vasopresina y oxitocina, fíjense, se sintetizan en los núcleos supraóptico y paraventricular. Ya sabemos nosotros para qué sirve la vasopresina y ya sabemos nosotros para qué sirve la oxitocina. Igual, tenemos el llamado sistema porta-hipofisiario, que es el que estamos viendo nosotros acá, que es el sistema de comunicación mediante vasos sanguíneos. Acá tenemos que las células neurosecretoras, situadas principalmente a nivel de la zona medial, o sea, en el hipotálamo medial, son responsables de la síntesis de hormonas liberadoras, pero también de hormonas inhibidoras. Tanto las liberadoras como las inhibidoras se transportan hasta la eminencia media y el infundíbulo, en donde son liberadas a los capilares a través de este sistema porta-hipofisiario. Este sistema, ¿cómo está formado? Este sistema está formado por una arteria hipofisaria superior, ¿cabe?
perdón, acá la superior, que es rama de la arteria carótida interna. Este sistema, ¿qué hace? Ya dijimos, transporta estas hormonas liberadoras o inhibidoras ¿hasta dónde? Hasta el óvulo anterior de la hipófisis. Ahí, las neuronas del hipotálamo, al entrar en contacto con estas liberadoras o inhibidoras, acuérdense que es ahí donde estas se responsabilizan en la fabricación o en la síntesis de otras hormonas que están reguladas por las fibras aferentes, perdón, que llegan a él de las conexiones que ya habíamos visto. Así también, ahí todo esto está influido por quién, por el nivel de hormonas del órgano diana a donde ellos van a actuar y que recordemos que está siendo controlado por la hipófisis. Fíjense que el hipotálamo lo que hace es liberar en este caso hormonas para excitar o para disminuir la producción de otras a nivel de la hipófisis. Así pues, ¿qué estimula? Miren, estimula la producción de todas estas. Estas se producen ¿a dónde? A nivel hipofisiario, pero también puede inhibir la producción de estas otras. De esa manera, y ojo con esto, fíjense, el hipotálamo no es el que las produce. El hipotálamo lo que hace es producir esto, hormonas liberadoras o inhibidoras. Entonces, la liberación, o sea, de unas u otras, lo que provoca es la estimulación de la hipófisis para que pueda liberar o inhibir. Y de esa manera, al liberar o inhibir, está controlando ¿qué? Está controlando todo el ciclo hormonal y todo el ciclo de desarrollo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí se regula el crecimiento, aquí se puede regular el embarazo, etcétera, 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 ¿verdad? Ya como ustedes lo están viendo, lo hace como tras bastidores. No es un control que se ejerza de manera directa, sino que lo hace de manera indirecta. Indirectamente, entonces, ¿qué controla? Controla todo lo que estamos viendo nosotros aquí, miren. Controla si el riñón o si ustedes van a retener o no líquidos. Controla contracciones uterinas en el caso pues de alguien que no esté embarazado. Ustedes saben, la menstruación. Controla el desarrollo de las glándulas mamarias o que éstas almacenen más leche cuando se encuentran embarazadas las mujeres. Controla la producción de hormonas gonadotróficas a nivel de ovario o a nivel de testículo que se liberan aún más en la adolescencia. ¿Para qué? Para que comiencen los cambios sexuales secundarios. Miren, estimula la tiroides. A nivel de las suprarrenales, controla las hormonas adenocorticotrópicas. A nivel del hueso, las hormonas de crecimiento para que crezcamos o no. ¿Ya? Entonces, todo esto se hace, si bien es cierto, la hipófisis es la que sintetiza y libera estas hormonas, eso lo hace porque el hipotálamo se lo está diciendo. Mira, sintetizame o liberame más de esto, o mira, detenete, liberemos estas otras que son inhibitorias. Entonces, sabiendo eso, y aquí lo estamos haciendo de una manera bien general, ¿qué funciones tiene el hipotálamo? ¿Qué funciones tiene la región hipotalámica? Primero, y lo mencionábamos desde el inicio, en la introducción, control del sistema nervioso autónomo y control del sistema endocrino, la neurosecreción, ya lo vimos también. Aquí también se controla, fíjense, la regulación de la temperatura. Lean ustedes cuáles son los núcleos que se encuentran relacionados con la regulación de la temperatura. Igual, hay núcleos a nivel hipotalámico que regulan tanto la ingesta de alimentos como la ingesta de líquidos. Hay aquellos que regulan nuestras emociones y nuestros comportamientos y hay otros más que regulan el control de los ritmos circadianos. Si lo queremos ver de otra manera, si lo queremos ver de otra forma,
¿Qué hace el hipotálamo? Primero, nos controla los impulsos sexuales, controla los aspectos de temor y la reacción frente al castigo. A nivel de los núcleos laterales, nos controla la sed, el hambre y varios impulsos emocionales. Regula el corazón. ¿Por qué? Porque puede aumentar la presión arterial, ya sea aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Regula la temperatura corporal y la regulación del agua, ya sea que nos regule que tengamos sed y que querramos tomar más agua o que la estemos botando a nivel de la orina. Incluso tiene una regulación a nivel de la digestión y la alimentación. ¿Por qué? Porque a nivel de los núcleos laterales está regulando las constantes del hambre. Los núcleos ventromediales controlan la saciedad y los cuerpos mamilares, los núcleos a nivel de los cuerpos mamilares, los patrones en los reflejos de la alimentación. Imagínense todas las funciones que el hipotálamo tiene. Si queremos hacerlo de una manera más general incluso, y tomando en cuenta todo lo que habíamos mencionado desde el principio, pues veámoslo así, miren. Hoy vamos a hablar de forma general de las funciones del hipotálamo, que es una estructura muy pequeña del diencéfalo, ubicada debajo del tálamo y que, desde un punto de vista fisiológico, es uno de los componentes centrales del sistema límbico. Comprende una serie de núcleos. Estos son el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo hipotalámico posterior, el núcleo preóptico o área preóptica y el núcleo supraóptico. Al medio vamos a encontrar al núcleo dorsomedial, al núcleo ventromedial, al núcleo lateral y al núcleo paraventricular. Otro núcleo es el arcuato o infundibular, que se encuentra justamente cerca del infundíbulo hipotalámico, que es una pequeña extensión que lo conecta con la hipófisis. Por último, mencionaremos a los cuerpos mamilares. Ahora bien, el hipotálamo envía señales eferentes, es decir, hacia otra estructura considerada periférica, en tres direcciones: posterior e inferior hacia el tronco del encéfalo, principalmente a las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y estos a su vez envían señales a nervios periféricos pertenecientes al sistema nervioso autónomo. La segunda señal es superior, hacia zonas del diencéfalo y telencéfalo, especialmente a los núcleos anteriores del tálamo y las porciones límbicas de la corteza cerebral. La tercera señal es hacia el infundíbulo. Con estas señales, el hipotálamo regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo, así como muchas facetas del comportamiento emocional. A continuación, vamos a ver brevemente 10 funciones hipotalámicas. La primera que nombraremos es la regulación de la presión arterial, ya que la estimulación del hipotálamo lateral y posterior aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mientras que la activación del área preóptica suele ejercer un efecto opuesto, provocando una disminución tanto de la tensión arterial como de la frecuencia cardíaca. Otra función corresponde a la regulación de la temperatura, para la cual el núcleo hipotalámico anterior y el área preóptica actúan como termostato sensando la temperatura de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Si disminuye la temperatura, las neuronas de estas zonas transmiten una señal al núcleo hipotalámico posterior, en donde se integra con señales de otras partes del organismo y desde allí se regulan las reacciones productoras y conservadoras del calor, como son la vasoconstricción de la piel, la piloerección, aumento de la termogenia y la estimulación hipotalámica de la tiritona. Las lesiones del núcleo posterior suelen causar hipotermia o poiquilotermia, que es la modificación de la temperatura corporal en relación a la temperatura exterior. Si la temperatura aumenta, las neuronas del área preóptica envían señales para implementar mecanismos que ayuden a liberar calor, tales como la vasodilatación de la piel, la sudoración y la disminución de la producción del calor al inhibir la tiritona y la termogenia. Si se lesiona el área preóptica, se genera hipertermia. Tenemos también la regulación digestiva y de la alimentación. Una región vinculada al hambre es el área hipotalámica lateral. Su estimulación genera apetito, mientras que su lesión genera inanición. En los núcleos ventromediales,
en cambio, se encuentra al centro de la saciedad, que al estimularse genera inapetencia, mientras que si resulta lesionado no habrá nunca sensación de saciedad y se produce una hiperactividad de los centros hipotalámicos del hambre, generando un apetito voraz que a la larga produce obesidad. Los cuerpos mamilares, por su parte, regulan al menos parcialmente los patrones de muchos reflejos de la alimentación, como lamerse los labios y deglutir. Otra de las funciones es la regulación del agua, a través de dos procedimientos, originando la sensación de sed y controlando la excreción de agua por la orina. En el hipotálamo lateral está situada una zona denominada centro de la sed. Cuando los electrolitos de los líquidos adquieren una concentración excesiva en este centro, se genera sed, para que al ingerir el agua los electrolitos vuelvan a sus concentraciones normales. El núcleo supraóptico controla la excreción renal de agua. Cuando los líquidos corporales están demasiado concentrados, se estimulan las neuronas del núcleo supraóptico y sus fibras nerviosas avanzan en sentido descendente a través del infundíbulo del hipotálamo hacia la neurohipófisis, donde sus terminaciones nerviosas segregan la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que se absorbe por sangre y se transporta hacia los riñones, donde actúa sobre los túbulos colectores para aumentar la reabsorción de agua. Así, se reducen las pérdidas de este líquido por la orina, a la vez que permite la excreción continua de electrolitos, lo que rebaja la concentración de los líquidos corporales de nuevo a la normalidad. Otra función corresponde a la regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de la leche materna, por una vía nerviosa hipotálamo-hipofisaria. La estimulación de los núcleos paraventriculares del hipotálamo hace que sus neuronas liberen oxitocina a la neurohipófisis, sustancia que aumenta la contractilidad uterina y la contracción de las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios. Los niveles de oxitocina son especialmente elevados durante el trabajo de parto para aumentar el número y la fuerza de las contracciones, y durante la lactancia. Tenemos también entre las funciones la regulación endocrina, por una vía sanguínea portihipofisaria. La hipófisis recibe su riego sanguíneo sobre todo a partir de la sangre que pasa a través de la porción inferior del hipotálamo y después por los senos vasculares hipofisarios anteriores. Según recorren este camino por el hipotálamo, antes de llegar a la adenopófisis, vierten hormonas liberadoras e inhibidoras. Estas hormonas se transportan a continuación a través del flujo sanguíneo hasta la adenopófisis para ejercer su función. Estas son la hormona liberadora de gonadotrofina, o GnRH, liberada por el núcleo arcuato, la hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina, TRH, la hormona liberadora de corticotropina o corticoliberina, CRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento o somatoliberina, GHRH, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina, GHIH, y el factor inhibidor de la liberación de prolactina, PIH. Pasamos ahora a las funciones conductuales, entre las que están la reacción de cólera y lucha, ya que la estimulación del núcleo lateral, aparte de las funciones ya mencionadas, eleva el nivel general de actividad de la persona. Una función opuesta a la anterior es la de generar sensación de tranquilidad, que es ocasionada por la estimulación del núcleo ventromedial. También provoca sensación de temor y reacción frente al castigo, debido a la estimulación de una zona fina de los núcleos paraventriculares. Y por último, pero no menos importante, mencionaremos al impulso sexual, que puede estimularse desde diversas zonas del hipotálamo, en particular las porciones más anteriores y posteriores. Con esto terminamos nuestra clase sobre el hipotálamo. No olvides suscribirte y dejarnos en los comentarios si tienen alguna observación o alguna pregunta. Mejor se arruina, ¿verdad? Como vieron, explica un poquito más de lo que yo les estaba diciendo, ya con más detalle, los núcleos que ustedes pueden ver, que tienen sus funciones ya específicas y especiales, y también ustedes pueden ver cómo esta pequeña región ejerce un gran control a través de todo el organismo. Un daño a nivel del hipotálamo sería un daño catastrófico porque está dañando funciones vegetativas y está dañando también funciones endócrinas. Entonces, muchas veces a veces cuando hay defectos a nivel del crecimiento, defectos a nivel emocional, defectos
o descontrol a nivel de la alimentación, pues hay que buscar si está sucediendo algo por ahí. Ya hace años, incluso, fíjense, a las personas gorditas o que tenían obesidad, les dejaban una droga que ya no la venden, por cierto, la Duromine, que lo que hacía era que le daba una saciedad artificial. O sea, ¿a dónde iba? Hacia esos núcleos a nivel hipotalámicos que le decían a la persona artificialmente, esto está lleno, ya no quiere comer. Entonces la gente no comía, a pesar de que tuviera hambre. Entonces eso lo que hacía era que de manera artificial que estas personas rebajaran, pero también tenían un montón de efectos secundarios importantes. Por eso es por lo cual ya no se utiliza, ¿verdad? Entonces, esta es la